buenos días, Manuel Ventura, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Hablando con Manu. Ahora vamos a ver la cobertura parte 2. Vamos a ratificar unos temas, no a rectificar, sino a ratificar unos temas, pero sí tengo en mi corazón aclarar algunos temas que son muy importantes, que queden claros en función del primer video que hemos emitido al respecto. Vamos a reafirmar lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, después de la salutación. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada desde los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Guardados por quién? Guardados por Dios. 2 Timoteo capítulo 4 versos 17 en adelante: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león, etcétera, etcétera. En la última carta que Pablo escribe, deja muy claro que la cobertura y el cuidado vienen exclusivamente de Dios. Lo habíamos visto ya en el Salmo 91 también: el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Entonces está claramente establecido que la cobertura humana no es un tema bíblico, no tiene ningún fundamento en la Biblia y por ende vendría a ser una apostasía. Recordemos que apostasía no es aquel que reniega de la fe cristiana, es decir, que se aparta en tiempo temporal, porque la vida cristiana, lo he explicado muchas veces, son temporadas, y hay temporadas que estamos bien, hay temporadas que estamos amargados con Dios, que estamos desilusionados, Dios nos restaura y nos vuelve. Ese no es un apóstata. Apóstata es aquel que enseña algo que está reñido con las Escrituras o que es contrario a las Escrituras. Recordemos que 1 de Juan fue escrita ya por los años 90, 95, la escribió el apóstol Juan, el último apóstol vivo. Ya para el año que fue escrita 1 de Juan, todos los apóstoles, incluyéndolo a Pablo, estaban muertos. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ya se había introducido dentro de la iglesia pensamientos místicos, pensamientos de que ahora estamos con Dios, somos unos con Dios y somos uno en el universo, y temas muy místicos, y entonces la gente empezó a filtrar filosofías griegas dentro de la iglesia. Y a esos llamó apóstatas, a esa gente, porque Juan en el capítulo 2 es bien claro, dice: estaban entre nosotros pero no eran de nosotros, es decir, nunca fueron cristianos. Fueron pseudo cristianos que empezaron a predicar cosas que estaban reñidas con las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, enseñar algo que la Biblia no dice, como por ejemplo el Evangelio de la Prosperidad y cosas semejantes, es una apostasía. Hay que ser claros que enseñar temas como yo declaro, yo decreto, temas de que la cobertura, si tú te mueves sin el permiso del pastor, o si tú haces algo, entonces Dios va a agarrar y te va a mandar un rayo desde el cielo, eso es apostasía. Enseñar un evangelio distinto a Cristo Jesús crucificado en la cruz, muerto para perdón de pecados y obtener la vida eterna, es apostasía. Pablo lo especifica muy claro en Gálatas capítulo 1 verso 8: cualquiera que os predique otro evangelio diferente a este, así sea un ángel, así seamos nosotros mismos, dice, sea anatema, es decir, sea maldito. ¿Por qué la importancia de tener claro que tenemos que predicar el evangelio de la gracia? Está en Romanos capítulo 2 verso 16, que todos los seres humanos que hemos vivido en este tiempo de la gracia, es decir, de la cruz hasta cuando llegue el fin de la gracia que está próximo a llegar, seremos juzgados de acuerdo al evangelio de Pablo. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? El evangelio de la gracia. Y vamos a ver más detalles de esto en uno de los videos que vienen, que van a ser justamente los últimos tiempos. Muy bien. Quedando claro y muy claro el tema de que la cobertura humana no existe y no es bíblica, es antibíblica, vamos a aclarar algunos puntos que son importantes tener en cuenta. Habíamos usado en el primer video 3 ejemplos reales que han sucedido en el Perú
los cuales son históricos y no los podemos negar porque han sucedido aquí. Habíamos dicho que cierta cantidad de pastores habían salido supuestamente y habíamos arrancado del supuesto que la cobertura humana era real. Entonces, bajo ese supuesto, estas congregaciones nuevas no hubieran tenido éxito. No digo que eso esté bien, eso es muy importante dejarlo claro. Lo ideal es hacer las cosas en forma correcta. Muchas veces las cosas se precipitan y explotan. Y esto, en el fondo, también nos muestra la inmensa gracia de Dios, que a pesar de nuestras malas decisiones en cómo arrancar un nuevo ministerio, Dios tiene misericordia de los que escuchan. Es decir, muchas veces a través de la falencia nuestra como maestros, como pastores, como líderes, como orientadores espirituales, aún dentro de nuestra falencia y dentro de nuestros errores, la gracia de Dios se manifiesta para los oyentes. Es decir, si bien es cierto, estos tres ejemplos que habíamos usado no es lo ideal que hubieran arrancado así, aún así la gracia de Dios se manifiesta por encima de nuestros errores. Es decir, Dios aprovecha muchas veces nuestros errores, nuestras falencias, para sacar las cosas a positivos. Ahora, lo ideal es que si nosotros no estamos de acuerdo con algo, nosotros tenemos la obligación de decirlo. Ahora, importante, algo que siempre he enseñado. Uno siempre tiene que decir lo que piensa. Eso no significa que siempre tengas la razón. Es decir, yo digo lo que pienso y siempre lo he dicho, pero eso no significa que yo siempre haya tenido la razón. Entonces es importante tener la capacidad de escuchar, meditar y analizar. Porque al final de cuentas, todos los que formamos la comunidad cristiana, de cualquier denominación que sea, somos cristianos en construcción. Es decir, todos seguimos aprendiendo y todos tenemos falencias, todos tenemos aciertos y también tenemos desaciertos. Entonces, si tú estás convencido que Dios te está llamando a fundar, por ejemplo, una nueva congregación, ok, lo haces solo, no te llevas a nadie. ¿Estamos? Es importante que nosotros tenemos que seguir las cosas como debe ser. Dios puso autoridades dentro de las iglesias, aún dentro de las iglesias disparatadas. Ahí también hay un orden puesto por Dios. Si no estamos de acuerdo, lo decimos claramente, pero no nos llevamos a nadie. Si alguien te quiere seguir, amén. Pero tú no te debes de parar en una congregación y decir, yo no estoy de acuerdo, síganme todos los que no están de acuerdo. Eso es algo que debemos de evitar, eso es algo que no deberíamos de hacer. Sí debemos denunciar, porque si no seríamos cómplices. Si hay algún sitio donde no se está enseñando las cosas de acuerdo a las escrituras, tenemos que denunciarlo, muy claro y muy fuerte, porque si no somos cómplices. Pero entonces o no vamos o nos votan. En este mundo virtual, cuando a ti te sacan del grupo de los WhatsApp, es literalmente porque no estás en la calle, porque no hay forma, o sea, no hay reuniones físicas. O sea, no es como hace unos meses que tú asistías a una iglesia y por último te arrimaban a la última banca y no te votaban, pero bueno, te dejaban ahí. Pero hoy por hoy, en este mundo virtual, cuando hay una comunidad y en esa comunidad existen grupos de WhatsApp y a ti te sacan de los WhatsApp, literalmente en este mundo virtual te han votado. Y bueno, hay que aceptarlo y seguir nuestro camino. Esas son cosas que Dios nos enseñará más adelante. Ahora, ¿pueden haber discrepancias dentro de una comunidad? Sí. Habíamos visto el ejemplo de Pablo con Bernabé. ¿Recuerdan? En el primer video habíamos visto que Pablo y Bernabé tienen una fuerte discrepancia con respecto a Juan Marcos. Y habíamos visto que Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. Y la postura de Pablo en ese momento era: Juan Marcos no sirve, él nos abandonó, no está calificado, contextualízalo como quieras, no tenía la visión de la iglesia, no estaba visualizado, no había nacido de nuevo, lo que tú quieras. El tema es que Pablo fue enérgico y dijo: no, con Juan Marcos ni a la esquina, con él no voy, entonces vamos solos y se paran. Ahora, ¿la posición de Pablo se mantiene en el tiempo? No. He ahí lo interesante y eso es lo importante y lo que marca la diferencia en un líder. Nosotros podemos tener discrepancias dentro de la iglesia, con nuestros líderes, con nuestros pastores, con los directores, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero en el tiempo la gente va madurando, va cambiando, va pensando cada vez mejor, va razonando mejor. Conforme pasan los años, el ímpetu, aprende uno a controlar el ímpetu. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que Pablo en Colosenses recomienda que reciban a cierta cantidad de personajes, entre ellos a Juan Marcos. Eso ocurre 10 años después de ese percance, de esa bronca que hubo, que se relata en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. En 2 Timoteo, la última carta que escribe Pablo en vida, también narra y dice: por favor, envíenme a Juan Marcos, que me es, escucha bien, muy útil para el Evangelio. Me es muy útil para el Evangelio. Entonces, estamos viendo que efectivamente Pablo fue madurando y se dio cuenta de que este muchacho que había descartado terminó siendo una pieza clave dentro del Evangelio o la predicación del Evangelio en el mundo antiguo. Esto es uno de los personajes muy interesantes, de hecho, los apóstoles, que aparecen detrás de bambalinas, y cuando tú aprendes a armar el rompecabezas que Dios te muestra, te das cuenta que hay muchos personajes tras bambalinas dentro de los relatos evangélicos que toman cuerpo y se convierten en columnas de la iglesia, como en este caso Juan Marcos. Lo puedes revisar, puedes ver cómo Pablo, después de este percance en el 47, ya en el año 50, en el año 60, ya cuando escribe Colosa, nos damos cuenta que ya lo recomienda. Y en el año 65, cuando escribe 2 Timoteo, ya lo considera como una pieza indispensable en la evangelización. Entonces, este personaje de tras bambalinas, que conocemos ahí entre versículo y versículo, y cuando Dios te da la capacidad de darte cuenta y Dios te enseña cómo ir armando rompecabezas, te das cuenta de que las discrepancias dentro del liderazgo no son algo que nos deba sorprender y no es algo que nos deba asustar, porque están en la Biblia. Otra gran discrepancia la vas a encontrar en Gálatas, en el libro de Gálatas, una tremenda discrepancia entre Pablo y Pedro, donde Pablo lo regaña a Pedro en forma muy fuerte, y entonces tú podrías decir: wow, pero si Pedro andó con el Señor, y la tremenda declaración de Pedro que hizo cuando Jesús le preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? O sea, ¿qué decían los discípulos? Y Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces ese mismo discípulo tenía una confrontación ahora, y está claramente relatado en el libro de Gálatas, una confrontación con Pablo. Sin embargo, cuando tú lees 1 de Pedro y 2 de Pedro, que también las escribe en la postrimería de su vida, te das cuenta de que él habla muy bien de Pablo. Entonces, algo pasó en el camino que permitió ir limando esas asperezas. En los casos que mencionamos reales, las asperezas se fueron limando en el tiempo. Es decir, volvieron a haber relaciones entre aquellos pastores que salieron, por así decirlo, por la puerta falsa. Sin embargo, en el tiempo Dios mostró que su misericordia se mostró, a pesar que la decisión no era la mejor, que quizás debió ser hecho distinto. Sí, tal vez, muchas veces metemos la pata. Muchas veces nosotros, todos los seres humanos, por más que tratamos de hacer el mayor esfuerzo por transmitir lo mejor de lo mejor, muchas veces nos equivocamos. Pero para eso Dios nos da el tiempo para ir madurando. Lo vemos en la Biblia. Véanlo en Hechos de los Apóstoles. Vean cómo la tremenda discrepancia con Juan Marcos, y sin embargo vas a encontrar años después a Pablo pidiendo que por favor le envíen a este muchacho, porque era indispensable en la obra de Dios. Vamos a encontrar diferencias y discrepancias entre Pablo y Pedro. Sin embargo, y por eso es importante conocer el orden cronológico de los libros, para podernos ubicar en los tiempos, cómo se va desarrollando la historia. Por eso siempre insisto que nosotros tenemos la obligación de seguir estudiando y tenemos la obligación de aprender, porque recordemos que todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia en general se escribió bajo una mentalidad oriental que es muy diferente a nuestra mentalidad occidental, y de ahí la importancia de poder estudiar.
para poder entender a Cristo, para entender a Jesús y sus pensamientos, tenemos que también aprender a pensar o saber cómo piensa el hebreo y cómo piensa el rabino y cómo piensa Jesús, y eso lo vas a ir descubriendo cuando vas ordenando cronológicamente los libros, y entonces vas armando un estudio y te vas dando cuenta en función del espectro y el espacio, y descubres muchas cosas maravillosas, porque Dios nunca deja de sorprender. Una de las cosas que a mí me sorprenden tremendamente todos los días es cómo Dios me permite ir descubriendo los detalles que están implicados en los libros. Siempre lo he dicho, cuando hay algún detalle en la Biblia, vale la pena bucear en el detalle. Si la Biblia no te da detalles, ni pierdas el tiempo, porque es algo que Dios considera que no es importante. Pero si hay detalles, yo creo que sí. Y ahí es donde he ido descubriendo muchas cosas en las investigaciones que he ido haciendo. Y yo siempre los he instado a que ustedes hagan también sus propias investigaciones, y lo insto a que hagan sus propias investigaciones. Estudien, nunca dejen de estudiar, nunca dejen de aprender, porque nosotros vamos a seguir aprendiendo todos los días. No hay momento en que no dejemos de aprender. Yo los insto a esto. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Está muy claro entonces el tema, que la cobertura dada por un pastor, por un director, por un líder, cobertura humana no existe. La cobertura viene de Dios. Lo que existe dentro de nuestras congregaciones son las autoridades, y las autoridades hay que respetar. Podemos tener discrepancias con nuestras autoridades, y podemos tenerlas, y hay que decirlas de frente, porque si las decimos por detrás se convierte en murmuración. Entonces tenemos que decirlas de frente. Les invitamos a tomar un café, nos sentamos con ellos, conversamos, les decimos: mira, ¿sabes qué? Yo pienso así, me parece así. Nunca se queden con una pregunta. Ese es algo que Dios me enseñó ya hace varios años atrás. Nunca se queden con una pregunta, siempre pregunten. Aunque les parezca que vayan a pensar de que, uy, ¿qué van a pensar de mí? Tengo 30 años de creyente, y si hago esta pregunta vayan a pensar, olvídate. No puedes caminar en la vida pensando lo que van a pensar de ti, porque entonces no vas a vivir. Entonces, olvídate de las críticas, olvídate de todo. Si tú tienes una pregunta es porque hay algo que te está dando vueltas en la cabeza, y las preguntas hay que hacerlas. Las preguntas tenemos que hacerlas, porque no se convierte en una bola de nieve y nosotros empezamos a generar dudas en nuestra cabeza. Recuerden lo que siempre les he enseñado sobre el yelmo de la salvación. Esa es la clave de toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Pues si no protegemos lo que está acá, es decir, lo que estamos pensando, el resto de la armadura no viene a ser muy eficaz, que digamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a ver los temas correlacionados a este punto. Vamos a ver justamente los modelos. ¿Qué son los modelos? Vamos a ver un tema, un espectro bastante interesante, y vamos a descubrir muchas cosas interesantes. Los espero. Dios los bendiga. Chao, chao.